Bien, y para profundizar sobre el fenómeno del envejecimiento poblacional, vamos a hacer un contacto con el sociólogo y periodista gallego Daniel Seixó. Buenas noches, Daniel, bienvenido a este espacio y te pregunto, la crisis demográfica es un fenómeno que, si bien en la actualidad afecta principalmente a los países occidentales, se está empezando a expandir a otras regiones del mundo. Pero, ¿por qué este fenómeno y por qué se está recrudeciendo a través de los años? ¿Realmente es el sistema capitalista responsable de la baja tasa de fertilidad o responde más bien a un fenómeno cíclico de la humanidad? Buen día, Alejandro. Sí, tenemos que tener en cuenta que obviamente el sistema capitalista afecta también a las estructuras familiares. Pongamos un ejemplo. Si en el siglo pasado los trabajadores agrícolas o incluso aquellos que tenían una pequeña producción en sus propios hogares podrían necesitar la fuerza de trabajo de numerosos hijos para sacar adelante estas iniciativas, a día de hoy eso resulta ya no poco habitual, sino que podemos hablar de una rareza, de familias que necesiten tener 3, 4 o 5 hijos para sacar adelante las tareas productivas en las que se embarcan. Lo habitual en el día de hoy es que en una pareja tanto la mujer como el hombre trabajen y en muchas ocasiones de forma casi la más habitual lo hagan fuera de casa. Esto lo que resta es horas que ambos progenitores pueden dedicar a sus familias. Cada uno de los que nos escuchan tendrá que poner un poco de atención a los propios ejemplos que viven en sus familias o incluso en su vecindario. Cuando uno trabaja jornadas de 8 o incluso más horas fuera de casa, cuando se enfrenta a atascos, cuando llega especialmente cansado luego de una jornada laboral a su domicilio, pues obviamente las posibilidades de conciliación son cada vez más escasas, cada vez resulta más difícil conciliar la vida laboral con la vida familiar. Y no todo el mundo tiene acceso, obviamente, al cuidado que pueden proporcionar, pues, cuidadoras o personas que nos ayuden en las tareas del hogar. Las clases trabajadoras cada vez más depauperadas, cada vez más empobrecidas, no pueden acceder a estos servicios, igual que les resulta cada vez más complicado hacerse cargo del cuidado de los hijos, que obviamente, especialmente en las edades más tempranas, necesitan de un apoyo mayor y constante de la familia. Los jardines de infancia, pero también las universidades cada vez tienen un mayor apoyo también de las instituciones públicas y esto hace que una familia tenga que dedicar mayores recursos al cuidado de sus hijos. Por lo tanto, a día de hoy, para las clases trabajadoras, el tener familias amplias muchas veces ni tan siquiera es una opción. No debemos de obviar tampoco circunstancias culturales o incluso tradiciones propias de Occidente en la evolución de las familias, pero sin duda yo pondría el foco y la atención en el sistema capitalista, las condiciones socioeconómicas que hacen inviable el poder tener familias cada vez más amplias. Digamos que la familia monoparental, las familias que tienen uno o en la mayor de los casos podemos hablar de 2 hijos, van a ser cada vez más habituales. Bien, y más allá del problema de mantener el sistema de fondos de pensiones en los países desarrollados por la poca población activa para trabajar, ¿cuál sería el principal desafío que representa que la pirámide demográfica se revierta? ¿Y por qué la discusión sobre esta crisis siempre se centra en estas graves consecuencias y no tanto en las causas para evitar que ese futuro distópico se convierta en una realidad? Pues las consecuencias realmente son muchas y muy variadas. Podemos hablar desde la conciencia política. Es de sobra conocida que los jóvenes suelen tener actitudes más revolucionarias, más propensas al cambio y los sectores más envejecidos suelen ser más conservadores. Es algo que se ha dado a lo largo de la historia. Por tanto, las sociedades que tengan una población más envejecida probablemente
se vuelvan en su mayoría más conservadoras. Este sentido también lo podemos aplicar en la innovación. Esto tiene que ver también con los cambios tecnológicos, con la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones, a nuevos contextos, con la capacidad de innovar de las propias empresas y también, si hablamos del tejido empresarial y productivo, obviamente la falta de mano de obra es una de las consecuencias que ya estamos viendo en países envejecidos. Lo estamos sufriendo, por ejemplo, en esa Europa cada día más envejecida y cada día más necesitada de mano de obra. Esto también afectaría, obviamente, a la seguridad social, a esas pensiones que deben ser financiadas con el trabajo, con el fruto de la producción de la clase trabajadora que cada vez se ve más reducida, tal y como estamos señalando. Son muchos los factores que nos pueden afectar en este sentido. También cuando hablamos de esta sociedad que se prepara para la guerra, pues vemos como son muchos los ejércitos que ya están intentando sustituir a sus soldados por nuevos avances tecnológicos, porque obviamente un pueblo que no tiene savia nueva tampoco tiene la capacidad de defenderse, tampoco tiene la capacidad de formar ejércitos poderosos. Este es un resumen de todas las consecuencias. Podríamos hablar de muchas otras que tiene el envejecimiento de la población. La forma de solucionarlo, pues si hacíamos referencia a que el sistema capitalista es el que hace que mayoritariamente las clases trabajadoras no quieran tener familias amplias, la única forma de solucionarlo es derribar este sistema, es encaminarnos a un sistema de convivencia, a un sistema social en el que el fruto del trabajo repercuta a las clases trabajadoras que puedan vivir más desahogadas, con mayor tranquilidad, que puedan ver un futuro esperanzador por delante y que por tanto tengan la capacidad de decidir. Obviamente aquí también jugará su papel, la capacidad de decisión de cada persona, de cada familia, pero que por lo menos tengan la capacidad de decidir tener una familia amplia, tener un mayor número de hijos, porque ven garantizados que los podrán cuidar, que les podrán dar un futuro por delante. Si existe la incertidumbre económica y también la incertidumbre de un mundo en guerra que se cimenta en relaciones cainitas y a veces agresivas entre los pueblos, pues obviamente serán muchas las personas que decidan no traer un hijo a este mundo. Es algo que tenemos que comprender. Uno trae un hijo a este mundo para darle un futuro prometedor por delante, no trae para que sufra la pobreza o incluso las consecuencias de la guerra. Por tanto, necesitamos un sistema nuevo, un sistema más humano, un sistema en el que unos podamos apoyarnos en otros para prosperar, para salir adelante y en el que nuestro trabajo no repercuta en manos ajenas. Creo que esta es la única solución para poder ver a la clase trabajadora replanteándose una vez más tener familias más amplias. Bien, muchas gracias Daniel Seixo, sociólogo y periodista gallego, por estar con nosotros esta noche y darnos tus reflexiones sobre la crisis de fertilidad que hay en el mundo y cómo esta va de la mano con el recrudecimiento del sistema capitalista. Me quedo con esa frase de que la única solución para evitar ese futuro distópico es cambiar un sistema más humano en donde el fruto del trabajo de la clase obrera tenga un impacto positivo en el bienestar de las familias y por ende que les permita pensar en dejar herencias. Con esto le ponemos el detalle al contexto. Buenas noches y volvemos contigo, Carlos.